Andy, fíjate que me da mucho gusto que hayas organizado una reunión de esta naturaleza, porque todo el mundo habla de cambio climático, pero no todo el mundo lo relaciona con la ciudad o con el proceso de urbanización. Entonces me parece muy relevante y muy oportuno. No hay que olvidar que, no sé, en México especialmente, la gente que vive, o sea, la población que vive en ciudades es más que el 50%. Y la que vive en ciudades grandes, pues más del 50% de esa población. Creo que el 70% de la población urbana ya vive en grandes ciudades. Y en mega, pues o las 3 o 4 más grandes, que me imagino que son las más importantes en términos de medio ambiente y todo, pues es casi el 30-40%, algo por el estilo. A lo mejor me equivoco, pero por ahí anda. Entonces, qué bueno que se convoca eso y te agradezco que me hayas invitado. No, fíjate que justo nuestro interés es poner sobre la mesa el debate de cuál es el papel de las ciudades frente al cambio climático. Tanto en términos, digamos, de qué papel están jugando las áreas urbanas en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, como en términos de cómo es que van a ser impactadas por los efectos esperados del cambio climático. Y yo creo que a pesar de lo mucho que en los últimos años se ha empezado a escribir sobre cambio climático, en realidad sabemos relativamente poco sobre las ciudades y su papel, digamos, frente al cambio climático, ¿no? Mucho se ha dicho, por ejemplo, que las ciudades son los principales emisores de gases de efecto invernadero. Por ahí hay una estimación de que casi es el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de las ciudades. Y sin embargo, todavía sabemos relativamente poco porque algunas ciudades emiten más, porque otras ciudades emiten menos, de qué depende. Algunos señalan acerca de características no solo del tamaño de población, sino de la forma de las ciudades, de los sistemas de transporte, del proceso mismo de urbanización, de la geografía donde están localizadas, y yo creo que esos temas son justamente los que vamos a estar discutiendo y tenemos que poner sobre la mesa para entender cuáles son las variaciones en términos de mitigación. Pero bueno, tú también eres un experto, digamos, en estos temas y justamente, digamos, tú sabes que hay todo un debate también alrededor del tema de adaptación, ¿no? Y yo creo que ahí hay una agenda por discutir acerca de las ciudades y la adaptación al cambio Bueno, climático. mira, lo que estás diciendo es interesante. Estás invitando a una persona que desde hace algún tiempo planteó el problema en términos recíprocos. O sea, la ciudad aporta y la ciudad recibe. O sea, aporta emisiones, pero recibe el impacto del cambio climático. Esa es una cuestión muy importante y tenemos que plantearlo en todos los ámbitos que estemos discutiendo, yo creo, ¿no? En ese sentido, se vincula naturalmente la parte de mitigación con la parte de adaptación. Entonces ahí el punto es que son dos líneas aparentemente separadas. Entonces estamos hablando de emisiones, hacemos una estrategia para reducir emisiones, quiere decir, estamos en la política de mitigación. Y por el otro lado desatendemos, y es un problema de asignación de recursos. Entonces, por otro lado, no atendemos la parte de adaptación. El asunto aquí es que mitigación puede tener nombre y apellido. O sea, tú dices, bueno, estas son las fuentes fijas, este es el sector que emite mayormente, podemos atacar de esta manera los niveles tecnológicos y todo eso. Pero la adaptación no tiene nombre y apellido. Tiene que ver con otros aspectos, tiene que ver con aspectos sociales, tiene que ver con historia, tiene que ver con acumulado, infraestructura acumulada, mal atendida y todo. Lo estamos viendo en los efectos que han tenido las coincidencia esta de los huracanes y todo por los dos lados de nuestro país, ¿no? Entonces ahí se ve. O sea, ahí hay otras cosas que no vamos a mencionar, la palabra corrupción y todo ese tipo de cosas no hay que mencionarla, la tienen que borrar, pero ahí está acumulada una serie de... Y también está incluida una serie de decisiones que se han tomado equivocadamente porque no se entiende bien lo de la adaptación, porque no es fácil, porque tienes que trabajar con la gente, tienes que trabajar con los individuos, con las firmas, tienes que trabajar con muchas cosas. Ahí el impacto atraviesa
clases sociales, lo vimos en Monterrey, o sea, el deslave de cerros y cosas por el estilo afectó a vivienda o residencias de millones de pesos, igual que el deslave en zonas, digamos, de asentamientos irregulares y cosas por el estilo. Y generalmente sí podemos, se ha estudiado más el ámbito rural en términos de respuesta a los impactos de cambio climático y no tanto lo urbano. Pero, por ejemplo, tú tienes, por un lado, indicadores que cada vez son más intensos y cada vez son más recurrentes los fenómenos hidrometeorológicos, y tienes poblaciones que viven con niveles de vulnerabilidad tremendas, tanto individuales como del entorno físico en el que viven, y eso no tiene que ver quizá con ellos, pero los individuos tienen que responder y tienen que ver cómo ajustan su entorno, cosa que se supone que no les incumbe. O sea, están metiendo costales de arena para que el agua que viene corriendo no se meta a sus casas, y ese es un problema del gobierno local. O la parte de la vivienda misma, ¿no? Que refleja pobreza y una serie de cuestiones, ¿no? Entonces es complicado el asunto, pero está muy interesante. Y el otro aspecto que mencionas, y ya nada más un punto, un debate en la literatura acerca de la forma de la ciudad, que es absolutamente esencial y que le puede interesar a mucha gente, incluyendo a los arquitectos, ¿sí? Y tiene que ver con uso del suelo y tiene que ver con la forma en que se han comportado los capitales inmobiliarios en nuestro país. Verdaderamente tremendo el asunto, es un tema muy candente. Sí. Yo creo que justamente en esos temas es donde convergen la agenda de mitigación y la agenda de adaptación, ¿no? Es decir, si nosotros empezamos a pensar cómo es que la planificación urbana, pero en general, digamos, las formas de urbanización, más allá de lo que se controla desde la planificación urbana, la forma que ha tomado la urbanización está influyendo tanto, digamos, en nuestros niveles de emisiones como en nuestra capacidad de responder a los retos que el cambio climático están poniendo enfrente de las ciudades, ¿no? En temas como efectivamente de qué manera estamos creciendo, cómo esa expansión está comprometiendo algunas reservas que las ciudades tienen en términos, digamos, de comprometer los servicios ambientales, pero también de comprometer hasta dónde son capaces esos sistemas ambientales de responder a estos retos y cómo está distribuida la población al interior de las ciudades, ¿no? Entonces yo creo que justamente esos temas son los que estamos tratando de dilucidar hoy en día acerca de cómo tener una agenda combinada en lugar de que sigan avanzando en paralelo la agenda de mitigación y la agenda de adaptación. Hay temas que no son tan fáciles de resolver, ¿no? Hay varios temas en donde se ha planteado tensiones entre las dos agendas. La famosa agenda sobre forma urbana y mitigación y adaptación. Hay esta posición acerca de que ciudades más compactas son necesariamente ciudades mejores en términos de mitigación. Y sin embargo, hay la discusión acerca de cuán compactas deben ser, dado los efectos esperados, por ejemplo, de ondas de calor, y donde una ciudad mucho más compacta quizás tenga efectos en términos de refracción y de mayor aumento de las ondas de calor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esos temas yo creo que son donde debemos empezar a poner los puntos, digamos, y empezar a pensar cómo podemos hacer dialogar estas dos agendas, cosas como cómo está distribuida la vulnerabilidad de la población y eso cómo está vinculado, digamos, a la exposición a ciertos fenómenos ambientales, pero también a las contribuciones diferenciadas a la mitigación. Forma urbana, procesos de urbanización. En general yo creo que son muchas las interrogantes y la agenda de investigación en temas de ciudad y cambio climático. Fíjate, un aspecto importante o interesante que está implícito en lo que acabas de señalar es la escala, o sea, tanto, especialmente en adaptación, ¿no? No es lo mismo la escala urbana, metropolitana, que la escala de barrio o la escala de una zona pequeña. Tú puedes identificar una AGEV que tiene características de pobreza y que califica como vulnerable, pero no todo el AGEV está expuesto, o no todo el AGEV responde de la misma forma. O sea, las escalas son importantes y habría que verlo. Ese es un aspecto. El otro aspecto que tiene que ver con lo que señalas es que no sé, tú lo dijiste, no es claro
los links, los vínculos entre medidas de mitigación y medidas de adaptación. Tú puedes pensar que la cobertura forestal en las zonas del poniente de la Ciudad de México, bueno, pues es que no puede ser que se ocupen arroyos, que se se deforeste o se elimine la cobertura forestal de las laderas, y eso sirve para las dos cosas. Ahí sirve para las dos cosas. Allá estás exponiendo a la población a un peligro y a una dificultad para adaptarse y defenderse del impacto, y por otro lado estás reduciendo la capacidad de captura y una serie de cosas. O sea, hay una relación ahí muy estrecha, pero tiene que ver con escala también, ¿eh? En algunos casos, lo dijiste también, en algunos casos no necesariamente una medida en una escala es buena para la otra escala, lo de la ciudad compacta. Pero ¿sabes qué? No tenemos aquí un estilo de planeación y de hacer políticas. O sea, aquí no conocemos los términos medios. O eres compacto o eres disperso. Oye, pero hay una gama tremenda. Imagínate en la zona metropolitana. ¿A poco vas a convertir una ciudad compacta? Eso no se puede. Claro. Es híbrido, es flexible. Algunas cosas deben ser compactas, otras no. Lo que sí es un hecho es que está creciendo, ha crecido en los últimos 15 años las ciudades del país, no nada más las grandotas, las medianonas, han crecido de una manera absolutamente incontrolable y no es posible, inaceptable, digamos. O sea, crecían contigua. El crecimiento del área urbana o urbanizada era continua hasta los años 90, yo creo. Y ahorita tú ves los mapas de las manchitas, bueno, parece que salpicamos de áreas de crecimiento ahí. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de decisiones digamos, en donde los individuos aprovechan ahí una serie de oportunidades casi aleatorias. O sea, hay un crecimiento al azar, azaroso, y eso no lo resuelve menos un gobierno local, un gobierno municipal. No lo puede resolver. Digamos, no lo puede resolver un gobierno federal, menos lo va a resolver un gobierno municipal, ¿no? Entonces, hay muchos temas. Sí, yo creo que hay muchos temas sobre la agenda, temas que tienen que ver con la trayectoria de urbanización de las ciudades, la diferencia de dónde están localizados y digamos geográficamente, y entonces a cuáles riesgos están expuestos, el tamaño de las ciudades, cómo varía, qué tipo de composición de población tiene y cuál ha sido su trayectoria en términos de proceso de urbanización y en cambio las estructuras por población. Todos los cuales estaremos, o algunos de esos temas estaremos intentando retomar en la sesión del próximo 25 de octubre y la cual seguramente también estará disponible en Colmex Digital.